Corría el año 475 cuando las continuas incursiones germánicas acababan por desmembrar lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente. A partir de ese momento, las regiones europeas occidentales se hundieron en un progresivo lodazal de ignorancia, superstición y pasividad intelectual que se prolongaría hasta el siglo XV. Ante las continuas fuerzas hostiles, el pueblo se puso bajo la protección de la Iglesia y fueron sometidos a los dogmas religiosos. Los médicos de la Edad Media siguieron los pasos de la última época de Galeno en cuanto a basar sus intervenciones en creencias y suposiciones en vez de en la observación. Solo se permitían las disecciones en animales, el Papa Gregorio II aconsejaba plegarias para soportar el dolor e incluso se evitaban las exodoncias. Los únicos herederos de los cirujanos generales clásicos fueron algunos monjes y los barberos que les asistían en las cirugías. Tras el edicto del Concilio de Tours en 1163, se establece la famosa frase Ecclesia aborret sanguine, la Iglesia aborrece el derramamiento de sangre, por el cual derramar sangre y por tanto la cirugía se hacía incompatible con los santos oficios. La expulsión de la cirugía de los monasterios conllevó que la realizaran fundamentalmente los barberos y los charlatanes, por lo que empezó a considerarse al cirujano o cirujano barbero como una profesión inferior a la de médico, a pesar de que los cirujanos barberos se encargaban de los procedimientos invasivos como operaciones de hernias inguinales, cálculos de vejiga, cataratas, sangrías o extracciones dentales. En un mundo de oscurantismo científico se observaron destellos en el conocimiento médico en los territorios ocupados por los califas abasíes de Bagdad, que seguían preservando el conocimiento quirúrgico de los clásicos. Sin embargo, no consiguieron grandes avances en cirugía debido principalmente a que las disecciones anatómicas humanas estaban prohibidas por el Islam. En el siglo X, Córdoba estaba repleta de sabios e investigadores en todos los ámbitos de las ciencias. La convivencia entre cristianismo, judaísmo e islamismo la convirtió en la ciudad más prestigiosa y poblada de Occidente, compitiendo con las ciudades orientales de Constantinopla y Bagdad. En la Escuela de Medicina destaca Al-Bucasis. Su gran obra El Método describe meticulosos procedimientos de exodoncia que contrastaba con lo que él denominaba los ignorantes y alocados barberos. Aportó la ligadura de las arterias, el uso de sutura con catgut y el escalpelo. En cuanto a las técnicas, describió la séresis de Épulis y su posterior cauterización, el tratamiento del labio fisurado y la reducción y fijación de fracturas maxilares con hilo de oro. Avicena, el príncipe de los doctores, es considerado uno de los mejores médicos del Islam, completando los estudios de medicina a los 16 años. En su obra El Canon refiere el tratamiento de las fracturas de mandíbula y la importancia de la reducción a través de la oclusión. En el mundo cristiano, solo la Escuela de Medicina de Salerno, fundada en el siglo IX, siguió manteniendo los conocimientos laicos de los médicos clásicos, añadiendo los conocimientos árabes y judíos. En las primeras universidades europeas se enseñaba la cirugía de manera muy teórica, con poca formación práctica, ya que se consideraba una labor degradante para el médico. Solo en Italia, Padua y Bolonia se mantuvo el conocimiento de la cirugía dentro de los programas de medicina. En el resto de Europa, la cirugía se organizó en un sistema gremial con un modelo de aprendizaje y exámenes de capacitación dirigidos por los maestros del gremio. Se creaba así en Francia la Escuela de Cirujanos Barberos de San Cosme, en Inglaterra los gremios independientes de cirujanos y barberos, y en España se creaban las cofradías de cirujanos y barberos. Todos ellos se mantuvieron independientes de las escuelas y facultades de medicina hasta bien entrado el siglo XIX. Teodorico de Cervia estudió medicina en Bolonia, conoció la escuela de Salerno y después crearía una cátedra de cirugía en Bolonia. Pudo ejercer la cirugía y ser clérigo al mismo tiempo porque tenía los favores del Papa. Estaba en contra de favorecer la producción de pus en las heridas, el llamado pus bendito, defendido por los médicos galénicos, los árabes e incluso la escuela de Salerno. Describió la sutura de las heridas por primera intención y describió la mezcla de hierbas con efectos narcóticos.
Guy de Sauliac estudió medicina en Montpellier y después cirugía en Bolonia. Prefirió el ejercicio de la cirugía y escribió una obra, Chirurgia Magna, que fue un texto de referencia durante 3 siglos, a pesar de que era partidario del pus bendito. Al contrario que Albucasis, fue partidario de la relación con los barberos, a los que denominaba dentatores, y de adquirir el conocimiento de sus técnicas de exodoncia. Fue defensor a ultranza de las disecciones anatómicas humanas y establecía que el cirujano que ignora la anatomía corta el cuerpo humano como un ciego corta la madera. Corría el año 1453 cuando los turcos toman Constantinopla, lo que obliga a muchos eruditos bizantinos a emigrar a Occidente, llevándose el conocimiento de Hipócrates y Aristóteles basado en la observación, y de esta manera desplazando a los médicos galenistas. Se produce una mayor difusión del conocimiento por la invención de la imprenta en 1473, y un mayor intercambio de información y comercio debido a las rutas terrestres y marinas. Y sobre todo, hay un acontecimiento que cambiaría radicalmente la historia de la humanidad. Este sería el descubrimiento de América en 1492. El gran impulso médico del Renacimiento fue el avance del conocimiento anatómico por medio de las disecciones cadavéricas y su representación objetiva, permitidas por el Papa Clemente VII. Leonardo da Vinci describió el cráneo extensamente y el seno maxilar 150 años antes que lo hiciera Highmore. Sin embargo, nunca llegó a escribir un tratado de anatomía porque fue acusado de prácticas sacrílegas antes de la autorización papal. Andrés Vesalio, reconocido como el mejor anatomista de todos los tiempos, llegó a ser médico personal del emperador Carlos I y de Felipe II. Estableció en su De Humani Corporis Fabrica una clara oposición a las ideas de Galeno, por ejemplo, cuando estableció que los dientes no eran huesos. Estudió la patología del tercer molar, proponiendo la ostectomía para su exodoncia, y en la Universidad de Padua realizó las primeras disecciones cadavéricas que hasta entonces solo realizaban los barberos sangradores. En 1540, los cirujanos y barberos ingleses fueron agrupados por Enrique VIII en un solo gremio. Un decreto del rey proveía 4 cadáveres de criminales ajusticiados cada año para que los cirujanos barberos pudieran practicar disecciones. En este periodo, la cirugía era realizada por los cirujanos barberos formados en los gremios oficiales y por los curanderos o charlatanes, embaucadores itinerantes que viajaban de pueblo en pueblo sacando dientes y ocasionalmente haciendo flebotomías y cirugía menor, casi siempre con resultados desastrosos. La aparición de la pólvora en las guerras del siglo XIV y la presencia de las heridas tras los combates hizo que los procedimientos quirúrgicos aumentaran en complejidad, y muchos cirujanos fueran reconocidos en los círculos de los doctores en medicina. Aparece en la historia el denominado padre de la cirugía, Ambroise Paré. Hijo de un artesano y una prostituta, inició su actividad como cirujano barbero en París y posteriormente como cirujano militar en el ejército francés, llegando a ser cirujano personal de 5 reyes. Se enfrentó en varias ocasiones a la organización médica, como en aquella ocasión que le replicó a un médico: ¿cómo te atreves a enseñarme cirugía tú, que no has salido nunca de tu estudio? La cirugía se aprende con los ojos y con las manos, tú no sabes nada más que hablar desde tu asiento. Sus obras escandalizaron a los médicos, incluso a sus compañeros cirujanos barberos de la escuela de San Cosme. Sin embargo, en los últimos años de su vida, la Universidad de París le concedió el título de doctor en medicina por los logros obtenidos. Paré estableció una serie de procedimientos basados, la mayoría de las veces, en fundamentos sólidos y racionales. Presentó la ligadura de arterias en las amputaciones, la estabilización de fracturas maxilares con alambres de oro, realizó reimplantes de dientes avulsionados y diseñó varios instrumentos para la extracción dentaria.